Saludamos al doctor Ismael Quintana. Se ha convertido en un personaje de consulta en el ámbito de la jurisprudencia. Me alegro mucho por él, un hombre joven, ahí de la mano, como se dice, del doctor Ollar, y van haciendo camino en la vida. Doctor Quintana, los saludamos una vez más, le agradecemos por estar con nosotros aquí en el programa Contrapunto de Radio Huancavilca, y lo hemos invitado para que usted, desde conocimiento de lo que dicen las leyes, le pueda decir a nuestros oyentes de Huancavilca cuál realmente es la situación de el alcalde Jorge Yunda Machado, porque quien le habla no es abogado, es economista, pero simplemente digo yo, a ver, ¿quién lo puede sacar a Jorge Yunda? El Tribunal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, no sé. Puede ser los concejales, el cuerpo edilicio, no sé. Puede ser de la recolección de votos, de firmas, eh, dentro de la ciudad de Quito, no sé. ¿Será la Corte Constitucional entonces? ¿Cuál realmente de estas instituciones y de estas decisiones realmente es la que me compete? Y decir, bueno, hasta aquí, ciudadano Jorge Yunda. Doctor Quintana, ¿usted cuál es su lectura? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué dice la jurisprudencia al respecto? Bueno, primero buenos días con usted, Clever, con Jorge también. Un abrazo para los dos, un saludo para los amigos que nos escuchan a través de Radio Huancavilca. El problema no es de fácil solución, eso hay que reconocer. Y no es de fácil solución gracias a este enredo jurídico en el que nos ha metido a la ciudad el señor Jorge Yunda, producto de este uso abusivo de varias acciones de carácter constitucional que, digamos, fueron acrecentando este problema y hoy se ha convertido en una bola de nieve bastante grande. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Nosotros tenemos hoy dos fallos. Por un lado, una sentencia que ya está ejecutoriada, que se dictó por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, en la que, haciéndose una revisión del expediente del procedimiento de remoción, precisamente a pedido del propio Jorge Yunda por una consulta que él solicitó, se confirmó, se ratificó que todo lo actuado en el Consejo Metropolitano en torno al procedimiento de remoción fue limpio. En términos muy sencillos, fue llevado a cabo de manera limpia, se observaron todas las formalidades procedimentales y además el tribunal encontró que no se violentó ninguna garantía del debido proceso. Ese fallo, entonces, al haber ratificado, al haber dejado en firme la resolución del Consejo Municipal, permitía, conforme establece el artículo 337 del COTAD, que el vicealcalde, Santiago Guarderas en este caso, asuma el cargo de alcalde, porque claro, con esa remoción ya confirmada por el TC, Jorge Yunda dejaba definitivamente vacante ese cargo y ante esa ausencia definitiva, aplicándose los mecanismos de subrogación establecidos en el COTAD, Santiago Guarderas debía asumir el cargo. Entonces usted tiene una sentencia que, vuelvo a insistir, al ratificar esta remoción, confirma que quien debe asumir el cargo es el doctor Guarderas. Pero, por otro lado, tenemos una muy cuestionada sentencia que se dicta el viernes anterior en la Corte Provincial de acá de Pichincha, a través de la cual, digamos, haciendo un análisis extensivo del caso, se le concede la acción de protección a Jorge Yunda, es decir, se rechazaron los recursos de apelación interpuestos por Guarderas y compañía,
y concediéndose esta acción de protección a favor de Yunda, no solo se quedan en el análisis de lo que se impugnó, porque recordemos, esto es importante, ¿qué se atacó en esa acción de protección? El informe de la comisión de mesa. ¿Qué debía analizarse o cuál debía ser el análisis por parte de los jueces? Que ese informe de comisión de mesa haya o no haya violado derechos fundamentales. Básicamente a eso debía limitarse la jueza de primera instancia y los jueces de la Corte Provincial. Pero ¿qué ocurre el día viernes? Los jueces deciden ir mucho más allá de lo que incluso el propio Jorge Yunda pide. Ojo, Jorge Yunda nunca puso en discusión el tema de la remoción y el procedimiento. Para él, lo que violaba sus derechos fundamentales era el hecho de que en medio del trámite de la sustanciación en la etapa de comisión de mesa se solicitó una recusación en contra de Santiago Guarderas y que a criterio de él esa recusación no fue resuelta y que por lo tanto ahí se violó la garantía de la imparcialidad. Ese era el argumento de la acción de protección. Resulta que los jueces deciden incurrir en un vicio que los abogados solemos decir es un vicio de una sentencia extra petita. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez ha ido mucho más allá de lo que el propio peticionario solicitó en la demanda. Y entonces la Corte termina echándose para abajo todo el procedimiento de remoción, dándole a este fallo un efecto retroactivo. Es decir, que las cosas volverían al estado anterior al hecho que produjo la supuesta violación de este derecho, es decir, al momento en que Yunda presentó la recusación contra Guarderas, ahí es donde se encuentra el estado actual de la remoción. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente todo lo que ocurrió de modo posterior a aquello se entiende como inexistente, es decir, jamás se elaboró el informe de comisión de mesa, jamás hubo la sesión donde se resolvió remover a Jorge Yunda, jamás Santiago Guarderas asumió como alcalde, jamás la señora Vaca asumió como vicealcaldesa, porque todos los actos posteriores se entienden, vuelvo a insistir, a la luz de este irregular fallo, porque hay que decir las cosas como son, este fallo es irregular, se le ha devuelto entonces la alcaldía a Jorge Yunda. Y eso nos tiene ahora en una disyuntiva, porque claro, la pregunta que todos ustedes han realizado, o nos han realizado algunos colegas a quienes nos han consultado sobre este tema, es entonces, ¿quién está al frente de la ciudad? Y la respuesta es los dos. Porque ahora Quito tiene insólitamente dos alcaldes. Usted tiene un alcalde cobijado por un fallo del Tribunal Contencioso Electoral que dijo que la remoción estuvo bien hecha y tiene un fallo y tiene un alcalde cobijado por un fallo de la Corte Provincial que por más irregular que nos pueda parecer a todos, mientras no sea dejado sin efecto por la Corte Constitucional, ya sea por la vía de la selección y revisión o por la vía de la acción extraordinaria de protección, ese fallo está vigente y una vez que cause ejecutoria, deberá cumplirse. De tal manera que acá, don Clever, usted me preguntaba quién puede resolver este problema. Bueno, usted tiene dos órganos y si usted quiere, pues vamos conversando un poco sobre eso, porque hay algunas probabilidades en el Tribunal Contencioso Electoral y otras en la instancia de Corte Constitucional, pero por factor tiempo el Tribunal Contencioso Electoral podría desenmarañar este problema mucho más rápido que la Corte Constitucional. Bueno, son las 7 de la mañana, 14 minutos. Doctor Ismael Quintana, le repito, quien le habla no es abogado. Pero yo me voy por una lógica. Y mi lógica dice, a ver, ¿qué es lo que tramita? ¿Qué es lo que atiende? ¿Cuál es el papel o la función del Tribunal del Contencioso Electoral? Me parece, dice mi lógica, es todo lo que tiene que ver con lo electoral, con el proceso electoral, que no lo va a resolver el Consejo Nacional Electoral. De hecho, hubieron algunos casos en este último proceso electoral. Recuerdo el caso de Alvarito, del mismo candidato de UNES. Bueno, entonces le tocó al Tribunal del Contencioso Electoral. Pero resulta que a más de 2 años y algo, ya en funciones, el alcalde de Quito viene a intervenir el Tribunal del Contencioso Electoral. Ya no, o sea, ni lógica, repito. ¿Qué tiene que hacer el Tribunal del Contencioso Electoral después de 2 años ya en funciones el alcalde?
digo yo. Entonces, ¿no será que el que tiene la razón en estos momentos es la Corte Provincial, la Corte de Justicia Provincial de Pichincha? Que será la que tiene porque es, es parte de la Corte Constitucional. Será por ahí yo creería, y esto es una lógica, le repito, sentido común, dice no. Entonces que va por el lado de la Constitución, va por el lado de la Corte Provincial. No sé, pero que dos alcaldes, no, tampoco. No, no, señores. Entonces, ese cuello de botella, o en otras palabras, ¿quién le pone el cascabel al gato? Doctor Gilad. A ver, vamos a empezar por el tema de la Corte Provincial. Acá no se trata de establecer qué tribunal está por encima de otro. Yo no le puedo decir que el Tribunal Contencioso Electoral está por encima de la Corte Provincial o viceversa, que la provincial está por encima del contencioso electoral. Se trata de establecer claramente cuáles son las atribuciones de cada órgano judicial. En el caso de las Cortes Provinciales que conocen garantías por la vía de los recursos de apelación, el análisis debe limitarse a verificar si el acto o la omisión que se han impugnado expresamente en la demanda viola o no viola algún derecho fundamental. Esa es la competencia que tiene el juez constitucional, en este caso el juez de segunda y definitiva instancia. Nada más. La sentencia de la Corte Provincial tiene varios enormes errores jurídicos que demuestran una ignorancia notoria y manifiesta del derecho por parte de estos jueces. Primero, usted tiene un sorteo por lo menos oscuro, cuando no irregular respecto de este caso, que ya está siendo incluso investigado por el Consejo de la Judicatura. Ese solo hecho, desde el punto de vista procesal, provocaba una nulidad de origen absoluta que no podía subsanarse y que debía ser declarada por el Tribunal de la Corte Provincial. Sobre ese tema, si usted revisa el fallo, no se dice absolutamente nada. Un proceso viciado absolutamente de nulidad por un hecho en que usted ingresa la demanda como acción de protección, pero se la registran como proceso de violencia intrafamiliar, excluyendo al resto de jueces de primera instancia y de cualquier materia que, habiéndose realizado un sorteo regular, podían haber entrado a conocer el caso, violándose el derecho al juez natural de la contraparte. Luego, hace usted una sentencia que incurre en el vicio extrapetita, se va mucho más allá de lo que se le ha pedido, violando el derecho a la defensa de quienes, habiendo tomado la decisión de la remoción y no habiendo sido parte del proceso, jamás pudieron comparecer al mismo a defenderse. Si yo impugné el informe de comisión de mesa y demandé a quienes integraban esa comisión de mesa, ¿cómo es que el juez termina aceptando una acción de protección en donde dice que toda la remoción no vale? Y la remoción no fue aprobada por la comisión de mesa, fue aprobada por los integrantes o por una mayoría calificada de los integrantes del Consejo Municipal, quienes no fueron demandados y como consecuencia de aquello nunca pudieron oponerse a esa acción de protección. Segunda irregularidad. Tercera irregularidad, insistir en el hecho de que en los procesos de remoción hay una garantía de imparcialidad, cuestión que ya ha dicho el Procurador General del Estado que no es aplicable. Las excusas, las recusaciones, la garantía de imparcialidad en estos procedimientos de remoción, porque son procedimientos de control y fiscalización de naturaleza eminentemente política. Entonces, el precedente que sienta la Corte Provincial es nefasto, porque quiere decir, mis estimados amigos, que entonces en Ecuador tenemos funcionarios intocables y que pueden hacer en el cargo público lo que se les viene en gana, violar la ley, violar la Constitución, cometer actos de corrupción, y no se les puede decir nada porque en el evento que, en este caso, el Consejo decida activar este mecanismo de fiscalización, pues resulta que no se les puede topar a los señores. Ese es el precedente nefasto, peligroso que se está sentando con esta irregular sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, porque entonces con estos señalamientos de los jueces, pues el día de mañana los juicios políticos no tendrían ningún sentido en la Asamblea Nacional. Entonces cualquier interpelado podrá presentar una cautelar, podrá presentar una acción de protección, argumentando lo mismo, que la Comisión de Fiscalización
no fue imparcial porque los mismos miembros de la Comisión de Fiscalización participan en la sesión plenaria donde se hace la interpelación y el juicio político. De tal manera que esa sentencia se echa para abajo un montón, cientos de años de desarrollo doctrinario respecto al control político y a la fiscalización. Entonces, esa sentencia es irregular. ¿Cuál es el órgano competente entre la Corte Provincial y el Tribunal Contencioso Electoral en materia de procedimientos de remoción? Sin duda alguna, el Tribunal Contencioso Electoral. Basta leer los artículos 336 y 337 del Código Orgánico de Organización Territorial para saber que la revisión en sede judicial de lo que ha actuado el Consejo Municipal en este caso está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Ese es el órgano llamado por el ordenamiento jurídico a resolver si es que lo que se hizo estuvo o no estuvo practicado o realizado bajo los parámetros formales y procedimentales establecidos en el ordenamiento jurídico. El tribunal y el artículo 221 de la Constitución indica que las sentencias, las decisiones que emanan del Tribunal Contencioso Electoral son de última y definitiva instancia y son de cumplimiento obligatorio. Y resulta que acá al señor Yunda, como no le gusta el fallo, como no le salió su pedido de consulta como él buscaba, y a los señores jueces estos de la Corte Provincial se les ha ocurrido dictar un fallo contradiciendo lo que ya señaló el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces usted tiene como resultado que acá, entre Jorge Yunda y estos jueces de su bolsillo, se ha cometido una infracción electoral muy grave. Hay que revisar el artículo 279, número 12 de la Ley Orgánica Electoral, y la cosa queda bastante clara, y ahí voy a rematar a tratar de contestar lo que usted señalaba. ¿Quién resuelve esto? Bueno, en primer momento, el Tribunal Contencioso Electoral, porque habiendo un fallo de definitiva instancia que ya esté ejecutoriado, este tiene que cumplirse. Y el único modo de cumplir el fallo del Tribunal Contencioso Electoral es ejecutar la resolución de remoción que deja sin el cargo a Jorge Yunda. Esa es la forma de ejecutar lo que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y eso qué significa? Que Santiago Guarderas debe asumir la alcaldía de Quito. Si es que eso no ha ocurrido y Jorge Yunda sigue intentando ejercer funciones de alcalde, sigue convocando a sesiones, sigue nombrando funcionarios, quiere decir que se está incumpliendo por parte de él el fallo del TCE. Y con esta conducta de los jueces que han dictado este fallo, con todas estas irregularidades que le acabé de comentar, quiere decir que estos jueces también han incumplido a través de este fallo la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Estas conductas, vuelvo a insistir, están tipificadas en la ley electoral como infracción muy grave. ¿Con qué se sanciona? Uno, o con la suspensión de los derechos políticos o con la destitución del cargo. Ahora, el TCE acá no puede hacer magia, tampoco es que puede obrar oficiosamente. Se necesita la presentación de una denuncia electoral donde se le pida al TCE que se sancione a estos señores por el cometimiento de esta infracción. Esta es la vía más adecuada y más expedita, primero para hacer cumplir el fallo del TCE, que sigue en firme y que no ha sido dejado sin efecto, y en segundo lugar, para desenredar esta batalla de carácter político que se ha dado entre Santiago Guarderas y Jorge Yunda, porque si es que el tribunal sanciona a Yunda con la suspensión de los derechos políticos, la consecuencia sería que pierde el cargo de pleno derecho, porque sin gozar de derechos políticos, ninguna persona puede desempeñar función pública. Y peor, si es que la Corte estima, si es que el tribunal estimara que la conducta de Yunda es mucho más grave y que amerita la destitución, pues es el propio Tribunal Contencioso Electoral el que lo puede destituir. ¿Y por qué creo yo que este mecanismo es mucho más rápido y más efectivo que el tema de la Corte Constitucional? Porque si el tribunal llegara a sancionar a Yunda por el cometimiento de esta infracción electoral, que creo yo que al día de hoy el cometimiento de esta infracción está absolutamente demostrado además, porque ya Yunda no tendría la posibilidad jurídica de seguir indicando que el tema es que la remoción estuvo mal hecha, el tema es que se violó la garantía de imparcialidad, que Santiago Guarderas anticipó criterio, que en el Consejo no hubo los votos suficientes, porque la salida del cargo ya no se daría por una remoción. La salida del cargo se daría por el cometimiento de una infracción electoral que ha sido procesada y sancionada por el órgano competente, que sería el Tribunal Contencioso Electoral. De tal manera que esta sentencia de la Corte Provincial ahí perdería todo sentido jurídico, porque
y Ayunda no saldría del cargo, insisto, a causa de una remoción. Claro que usted puede acudir a la Corte Constitucional. El gran problema es que la Corte tampoco actúa oficiosamente en esta materia. Se necesita que se presente la demanda de acción extraordinaria de protección o que, a pedido de la Defensoría del Pueblo o de cualquiera de los miembros de la propia Corte Constitucional, el caso sea seleccionado para su eventual revisión. Pero además, usted tiene un gran problema en el tema Corte Constitucional, es el tiempo. La Corte tiene una norma reglamentaria que establece que los casos se resuelven en orden cronológico. ¿Ya? Entonces, si es que usted ingresa la demanda hoy, quiere decir que esa demanda debe esperar a que se resuelvan el resto de acciones extraordinarias de protección que han ingresado con anticipación. Por eso es que quienes litigamos ante esa corte sabemos que cuando uno presenta esta clase de demandas, los casos van a tardar en un promedio entre 3 y 5 años. Si esperamos ese tiempo, pues naturalmente esta acción sería totalmente ineficaz para resolver el predicamento en el que hoy se encuentra Quito. La única fórmula de que la Corte se convierta en un mecanismo, en una herramienta de solución eficaz, es que aplicándose esa misma norma reglamentaria que establece la excepción a la regla general de resolución en orden cronológico de los casos, se permita darle un tratamiento prioritario a este caso, como indica el propio reglamento de sustanciación de procesos de la Corte, encontrando que, creo yo, el caso tiene suficientes elementos como para que la Corte rompa ese orden cronológico y le dé prioridad a este caso y quizás en 1, 2 o 3 meses, siendo muy optimistas, podamos tener un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Entonces, como usted ve, el tema en la Corte, incluso con orden cronológico saltado, va a demorar entre unos 2 o 3 meses. Eso tampoco es que la Corte va a tomar una decisión inmediatamente. Tiene que pasar el filtro de la sala de admisión, el juez sustanciador llamará a una audiencia, seguramente eso va a pasar en este caso, tendrá que preparar el proyecto de sentencia y luego de eso llegar al pleno para tomar una decisión. Entonces, entre eso y presentar la denuncia que debe ser resuelta en 30 días por el Tribunal Contencioso Electoral, me parece que no hay jurídicamente para dónde perderse. El gran problema, mis estimados amigos, es que lo que nos está faltando acá es un poquitín de voluntad y de determinación de nuestros amigos concejales y del alcalde Santiago Guarderas, que del llanto no pasan, que de la quejadera no han pasado. Muy bien, 7 de la mañana, 28 minutos. Dialogando aquí en Huancavelica 830M, la H grande de la información, en su programa Contrapunto con el señor doctor Ismael Quintana. Él es analista jurídico acá en nuestro medio. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, tiene inquietudes para... ¿Cómo está, doctor? Buen día y bienvenido a Contrapunto aquí en Huancavelica. Espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Entonces, a partir de la exigencia que hiciera ayer el Tribunal Contencioso Electoral, incluso con un plazo de 48 horas al Consejo del Distrito Metropolitano de Quito para que se certifique la sesión en la que se posesionó a Santiago Guarderas, sería el inicio del camino que usted ha expuesto para poder llegar hasta el 279 del Código de la Democracia, que determina si se comprueba el incumplimiento de esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral, se llegaría a abordar la instancia de la destitución y la suspensión de los derechos de participación desde 2 hasta 4 años, en este caso en contra de Jorge Yunda. Sí, efectivamente. A ver, son dos cosas distintas. Lo que ha hecho hace un par de días el Tribunal Contencioso Electoral es emitir un auto a través del cual intenta verificar si es que la ejecución de la resolución de remoción que fue confirmada en el fallo del TCE se ha cumplido. Pero digamos que a través de esa dictación de autos no se va a llegar a ningún lado porque, le vuelvo a insistir, el reglamento de trámite de expedientes del Tribunal Contencioso Electoral establece que en materia de infracciones electorales el tribunal no puede obrar oficiosamente. Entonces, de modo paralelo a la emisión de esos autos de verificación de la ejecución del fallo, necesita el tribunal para poder sancionar conforme el 279 del Código de la Democracia, necesita que se presente la denuncia. Sin presentación de denuncia, usted no tiene, como tribunal contencioso, la facultad de sancionar a nadie. Entonces, para llegar a esta consecuencia
de la suspensión de derechos políticos de Yunda o de su destitución, se necesita que los concejales o las denunciantes del caso Yunda presenten la denuncia por infracción electoral. Eso es sin duda lo que correspondería. Por eso a mí me ha llamado la atención que habiendo pasado ya 3 o 4 días desde que se conoció de esta sentencia de la Corte Provincial, pues no se haya hecho nada, ¿no? Y hasta tanto el señor Yunda sigue ejerciendo un cargo que jurídicamente ya no tiene. Joaquín Viteri, uno de los vocales del Tribunal Contencioso Electoral, no solo ha dicho que esta decisión del organismo es de última instancia, sino que se puede interpretar incluso una interferencia de instancias judiciales que en su momento, ha dicho él, las autoridades competentes deberán de juzgar. Esto implicaría que, de hecho, los mismos concejales interesados podrían interponer acciones judiciales en contra de esas autoridades. Claro, él se está refiriendo precisamente a este tema que estamos conversando. Y no solamente él. Yo he escuchado al menos a 3 de los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral concordar más o menos con lo que le estoy señalando yo. Uno, que las decisiones del TCE son de última instancia y de obligatorio e inmediato cumplimiento. Y dos, que el incumplimiento de estas decisiones acarrea consecuencias en el ámbito electoral. ¿Cuáles? Básicamente la suspensión de derechos políticos o la destitución del ejercicio del cargo. Eso lo han dicho tanto Joaquín Viteri como Ángel Torres, y ayer escuché incluso eso de boca del propio presidente del Tribunal Contencioso Electoral, del señor Arturo Cabrera. Entonces, me parece que la posición del Tribunal Contencioso Electoral en esto es la correcta jurídicamente hablando, es decir, ellos tienen la obligación de hacer cumplir sus decisiones, pero para poder hacerlo necesitan la presentación de esta famosa denuncia. Entonces, claro, si es que mientras eso no ocurra, digamos, el Tribunal Contencioso Electoral no va a poder pasar de declaraciones, de señalamientos, probablemente de seguir emitiendo autos como los que vimos el día lunes, pero a lo sumo, a través de estos autos, si es que no hay denuncia por infracción electoral, ¿qué puede llegar a hacer el tribunal tendrá que poner en conocimiento este hecho digamos, este hecho tendrá que ser puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que es la consecuencia que establece el Código de la Democracia cuando el tribunal verifica que sus decisiones no se han cumplido y no ha mediado la presentación de una denuncia para el juzgamiento y sanción de infracción electoral. Porque claro, digamos, en estos casos, el tema de Yunda ya no es solo un asunto de cometimiento de infracción electoral, sino que incumplir orden legítima de autoridad competente es delito, que está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, de tal manera que el tribunal bien podría poner esto en conocimiento de Fiscalía General del Estado para que Fiscalía abra la investigación previa y analice si es que, digamos, corresponde o procede procesar a Jorge Yunda por el cometimiento de este delito, pero digamos, serán consecuencias penales que se darán a futuro y que en todo caso no van a servir para resolver lo que hoy preocupa a la ciudad y lo que hoy importa, que es definir quién mismo se va a quedar al frente de la administración del municipio. Para eso, lo que sí sirve es un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral o eventualmente de la Corte Constitucional. Pero insisto, en ambos casos se necesita que nuestros amigos concejales pasen del llanto a la acción. Sí, sobre el incumplimiento de una orden de autoridad competente podría tomarse el mismo o quizás más tiempo de lo que entendemos. Tomaría incluso esa investigación de la supuesta alteración del sorteo de la acción de protección que interpuso Jorge Yunda. Sobre aquello, el Ministerio Público también trata de avanzar en sus investigaciones. Economista. Vea, con el debido respeto, con el conocimiento del doctor Quintana, mi percepción es que esto va a estar entregado en la Corte Provincial. Por ahí está, es mi percepción, ¿no? Lo que ha dicho el doctor Quintana, que le corresponde al TCE, correcto, pero en estos asuntos, cuando ya hay una serie de instituciones y estas instituciones tienen inmersas profesionales del derecho, cada cual con su librito, cada cual con su posición, y vamos a ver. Pero lo cierto es que la ciudad de Quito
en estos momentos es un tormento, una tragedia. Primero, porque no tiene alcalde. Segundo, por la pandemia, por la crisis sanitaria. Encima, la parte de la crisis económica. Entonces, como que estamos en horas bajas, mi estimado doctor Quintana. Vamos a ver qué pasa más adelante. Esto todavía no se ha terminado. Hay mucha tela que cortar. El señor Jorge Yunda Machado está agarrado como perico ligero en un árbol ahí que no lo puede mover nadie. Gracias por estar con nosotros, doctor Quintana. La seguimos en cualquier momento. Sus comentarios, sus conceptos jurídicos son valederos aquí para la audiencia de Huancavilca 830M. Un abrazo para usted. Gracias. Un abrazo también para ustedes. Buenos días.